Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya 3 de septiembre y el día viene con una ligera subida de las temperaturas. El verano no se ha ido, sigue aquí con nosotros. Nos queda todavía durante todo este mes de septiembre el veranillo de San Miguel. Y bueno, este es un miércoles que llega pues más que cargado, porque la ensalada de la actualidad es muy diversa. Foto entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, el prófugo más famoso de la justicia española en Bruselas. Quita a todas las comunidades autónomas de 83.000 millones de euros para contentar a Cataluña. Y en clave internacional, dos focos. Uno, Venezuela. Estados Unidos ha atacado una lancha y ha dejado 11 muertos. Y en China, despliegue militar de Xi Jinping. Es impresionante la liturgia del desfile, el ritmo, los colores, las armas, incluso las caras de los allí convocados. A ver, les cuento. China ha celebrado su mayor desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Ha sido una auténtica exhibición de nuevas armas, 70 minutos de desfile, misiles antibuque, hipersónicos, drones, torpedos, perros robot, blindados, una proyección del poderío militar de Beijing en medio de las tensiones regionales. En el palco, Xi Jinping, escoltado por el presidente ruso Vladimir Putin y por el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. En su discurso inaugural, ante más de 50.000 espectadores, Xi le ha lanzado al mundo entero una advertencia: o paz o guerra. Hoy la humanidad debe elegir nuevamente entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación, la cooperación mutuamente beneficiosa y el juego de suma cero. El pueblo chino se mantiene firme en el lado correcto de la historia y del progreso de la civilización humana. Seguiremos comprometidos con el camino del desarrollo pacífico y uniremos fuerzas con todos los pueblos del mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Xi Jinping le dice al mundo entero que China es imparable y se lo dice en un momento complicado por la guerra arancelaria que sacude al mundo y a las políticas volátiles de Trump que tensan sus relaciones con aliados y con rivales por igual. Xi busca establecer un orden internacional frente a Estados Unidos en medio de una creciente tensión con sus vecinos y con la ausencia de líderes occidentales a ese evento que conmemora el Día de la Victoria. Putin, antes del desfile, mantenía un largo y un sosegado encuentro bilateral con Xi Jinping. Ahí elogiaba las relaciones sin precedentes con China y hablaba de la vecindad eterna y de la amistad sin límites. Nuestra estrecha comunicación refleja el carácter estratégico de las relaciones entre Rusia y China, que se encuentran en un nivel sin precedentes. El recuerdo de la hermandad de la lucha, la confianza, la ayuda mutua y la firmeza en la defensa de los intereses comunes sentaron las bases de las relaciones de asociación integral y cooperación estratégica entre Rusia y China en la nueva era. Siempre hemos estado juntos, por lo que seguimos juntos ahora. En la otra punta del planeta, Trump, que había declarado a la prensa que no consideraba el desfile un desafío a Estados Unidos, publicaba en Truth Social un mensaje con cierta ironía. Dice: transmitan mis cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, quienes conspiran contra Estados Unidos. También ha destacado el papel de Estados Unidos en ayudar a China a lograr su independencia con Japón. Esto en una parte del mundo. En la otra parte del planeta, aquí en Europa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne hoy en Londres con el primer ministro británico, con Keir Starmer. Rubén Gil, detalles. Un encuentro con el foco puesto sobre todo en la economía. Va a ser el cuarto viaje de Sánchez a Londres, pero la primera vez que será recibido por un primer ministro. El último encuentro de este nivel fue el que mantuvieron allá por 2017 Mariano Rajoy y la entonces primera ministra británica Theresa May.
Starmer va a recibir en su residencia oficial del 10 de Downing Street al presidente del gobierno español en una visita que tiene lugar 3 meses después del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Ambos mandatarios van a buscar sellar un pacto que formalice esa relación tras el Brexit y van a firmar un memorándum de entendimiento para una asociación estratégica que abarca temas como la economía, el comercio o la inmigración. Pilar Alegría es la portavoz del Gobierno. Es un viaje muy importante, ese viaje oficial a Londres, en un momento además de renovado impulso de la relación bilateral entre ambos países tras ese histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Y desde luego con esa visita, además, evidentemente entenderán todos ustedes que tiene también un marcado componente económico. La intención, por supuesto, es de seguir fortaleciendo las relaciones con un país socio y un país amigo como es el Reino Unido. Foco del viaje puesto en la economía, ya que Reino Unido es el principal mercado para España fuera de la Unión Europea y el cuarto inversor extranjero en nuestro país, con 68.000 millones de euros. Por eso, durante el viaje, el presidente del Gobierno se va a reunir con empresas españolas como Aena, Navantia, Indra, Iberdrola, Telefónica o el Banco Santander y con compañías británicas como AstraZeneca, BP o Barclays. Los mercados están cotizando ya la geopolítica y también la macro. Wall Street ha comenzado con recortes septiembre, mientras los rendimientos de los bonos a largo plazo se están tensionando. El oro alcanza un récord por las preocupaciones fiscales y también Eva Villanueva a la espera de la Reserva Federal. Y así vemos a ese metal precioso que ha superado esos $3.500 y ha ido a más. De hecho, lo hemos visto en los 3.593,80 dólares. Es una radiografía que está representando un escenario donde Wall Street ha arrancado el mes con caídas, mientras los inversores sopesan el futuro de los aranceles de Trump después de que un tribunal de apelaciones dictaminase que la mayoría de esos gravámenes eran ilegales y que dijera Donald Trump que lo iba a recurrir. Todo esto mientras se eleva el tono entre Washington y Pekín en plena guerra comercial y a la espera de la radiografía económica que muestre hoy el libro beige de la Fed al cierre del mercado y a la cita pendiente de la política monetaria del día 17. Con todo esto, como decíamos, el oro protagonista en medio de las preocupaciones fiscales y ojo, porque el Consejo Mundial del Oro planea lanzar una forma digital de oro llamada Intereses de Oro Agrupados para modernizar el mercado físico de oro de Londres, valorado en 900.000 millones de dólares. Con todo, hoy pendientes de ese mercado de deuda, tensión en el largo plazo que se ha extendido a Asia. Lo hemos visto en el bono japonés, 3,25% en el 30 años, después de haber visto esta madrugada ese aumento en el rendimiento del Treasury americano. Y el de 10 años, 4,27%, mientras que el de 30 años se ha situado en el 4,98%. Unos rendimientos que suben pendientes de la política arancelaria de Trump a la espera de la Fed y, por supuesto, en un escenario donde también preocupa la presión sobre los rendimientos de la deuda europea, con esas gilt del Reino Unido tocando máximos de 1998. Con todo, el escenario del mercado, hoy los futuros europeos se preparan para abrir con movimientos moderados de avance. Se ve apetito por el riesgo. José Basagoiti, de Trading Pro. Tenemos de momento un entorno que sigue siendo favorable a activos de riesgo, un momento además de risk on. Estamos viendo cómo los spreads de crédito siguen muy bajos, siguen los flujos yendo al high yield, también las acciones high beta. Entonces tenemos una doble variable, que siempre repito, liquidez entrando, que esto quizá es el factor más importante, y segundo, sentimiento de apetito por el riesgo. Estamos teniendo caídas en este inicio semanal. Sabemos que septiembre es un mes estacionalmente malo, de hecho es el peor del año, aunque estas pautas no son matemáticas ni mucho menos, pero desde mi punto de vista correcciones deben ser ahora mismo, estos entornos, y a pesar de los riesgos que hemos comentado, opciones de compra, seguir aprovechando la tendencia secular alcista que a día de hoy seguimos teniendo. Futuros que se preparan para subidas moderadas del 0,27% en el IBEX. Divisas que vemos como el euro flaquea hasta 1,1632 frente al dólar, y con un petróleo que mira y mucho a lo que es hoy el informe de la OPEP, las nuevas sanciones a Irán por parte de Estados Unidos y la geopolítica al West Texas. Tras las subidas de las últimas horas, retrocede hasta los $65,38 y el crudo Brent 68,94.
Un mercado que mira también a Google porque no va a tener que deshacerse de su buscador de Internet Chrome. Un juez de Washington falla a favor de la tecnológica que tendrá que compartir más datos, Roberto Sol, con sus rivales. Buenos días. De esta forma se busca reducir la posición monopolística de la compañía. El juez del distrito Amit Mehta dictamina también que la empresa tampoco tendrá que vender su negocio de Android. De esta forma se da la vuelta a una situación que parecía poco esperanzadora, ya que el mismo juez Mehta había asegurado que Google tenía un excesivo dominio de la publicidad en línea. El magistrado justifica su decisión y argumenta que había que poner remedios a la tecnológica, pero con humildad. A pesar de esto, la empresa piensa apelar al fallo. Afectará a nuestros usuarios y su privacidad y estamos revisando la decisión de cerca, asegura la compañía ahora en una sentencia que podría tardar años en hacerse efectiva y que podría llegar incluso a la Corte Suprema. El fallo del juez Mehta señala que Chrome, Search, el asistente de Google, y Gemini, su herramienta de inteligencia artificial, no podrán alcanzar acuerdos exclusivos. Estos acuerdos restringen y condicionan la posición dominante de la empresa en los navegadores del mundo. Es una reacción y una condena que para el gobierno estadounidense parece insuficiente. La fiscal general adjunta Jill Slater afirma en su cuenta de X que los organismos antimonopolio de Estados Unidos están considerando sus próximos pasos. Hay que recordar que el Departamento de Justicia había pedido la venta total de Chrome, acabar con los contratos de distribución y tener un acceso más profundo de estos datos del buscador, algo que parece que no va a llegar porque Meta ha limitado este acceso a empresas que cumplan criterios específicos. Hoy en After Hours, Google Alphabet sube casi un 7%. Banco Santander patrocina este espacio. Es miércoles 3 de septiembre, 8 y 11 el día. Nos traes más noticias. Estados Unidos ataca una embarcación procedente de Venezuela causando 11 fallecidos. El presidente estadounidense Donald Trump justifica el ataque señalando que la lancha transportaba drogas con destino a su país. Sin embargo, desde Caracas, Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de inventarse el relato. Pero ellos vienen, de verdad, verdadita. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes. Ese petróleo es de ustedes, ¿oyeron? De ustedes, de estos niños y estas niñas. Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela. El suceso se produce en un momento de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, derivado de la decisión de Washington de desplegar barcos de guerra y tropas en el Caribe, con el argumento de romper las rutas del narcotráfico. Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con su homólogo polaco. El recientemente elegido Karol Nawrocki. Se trata del primer viaje oficial al exterior del nuevo presidente de Polonia. En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de estadounidense, Marco Rubio, se reúnen en Ciudad de México en un encuentro en el que abordarán medidas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y reducir el déficit comercial. Aquí en Europa, el comisario europeo de Comercio, Šefčovič, y la jefa de la diplomacia comunitaria, Kallas, presenta la aprobación de los textos del acuerdo de asociación con los países de Mercosur y la modernización del acuerdo global con México. Además, la directora general de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, acude a la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo para debatir las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y la Comisión Europea presenta hoy una serie de piezas legislativas que completan su propuesta para el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. En Francia, el primer ministro François Bayrou sigue con su ronda de contactos con los diferentes partidos políticos. Ayer se reunía con Marine Le Pen, que da por finiquitado al gobierno francés, y le pide a Macron que convoque elecciones ultra rápidas. La líder del Frente Nacional confirmaba que votará el lunes en contra de la moción de confianza del primer ministro. On ne peut pas en même temps faire le constat de la gravité terrible des finances publiques. No podemos reconocer la terrible gravedad de las finanzas públicas francesas, asumir su responsabilidad y al mismo tiempo no lograr medidas justas y eficaces para abordarlas. Y estamos en total desacuerdo con las soluciones propuestas por el señor Bayrou, ya sea por ser anecdóticas o por ser profundamente perjudiciales. Anecdóticas, soit parce qu'elles sont profondément nocives.
Y Carles Puigdemont se reúne hoy con la cúpula de su partido en Waterloo. Tras verse ayer con el presidente catalán Salvador Illa, el líder de Junts se reúne hoy con los suyos en el arranque del curso político y en un momento en el que sus votos son clave para sacar adelante los presupuestos o la reducción de la jornada laboral. Ayer el Gobierno aprobaba la quita de la deuda a Cataluña y al resto de comunidades autónomas. En total, casi 85.000 millones de euros, una medida a la que se oponen las regiones gobernadas por el PP, a las que mandaba este mensaje la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Por qué dice que no el Partido Popular? Porque todo este tiempo de gobierno del presidente Sánchez han estado trasladando una mentira, que ahora, cuando se lleva el proyecto, no la frase, no lo que se publica, el proyecto de ley al Congreso de los Diputados, se demuestra que el Partido Popular miente. Miente cuando dice que los acuerdos con Cataluña perjudican al resto del territorio. Y esta es la prueba. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Pulso Geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Cada vez es más importante que las instituciones ofrezcan servicios protegidos que estén conectados y permitan una comunicación segura, rápida y eficaz con los ciudadanos. Y también, por ese mismo motivo, más de 500.000 de empresas y administraciones públicas confían en Orange, como la Comunidad de Madrid, que ofrece cada día un servicio público más seguro y eficiente a más de 7 millones de madrileños en servicios de emergencia, hospitales, juzgados, porque para gestionar una institución de esas dimensiones necesitas la última tecnología y gracias a Orange cuentas con soluciones de ciberseguridad avanzadas que garantizan tus capacidades frente a cualquier posible amenaza. Casi nada. Y si pueden ofrecer eso a la Comunidad de Madrid, imaginad las soluciones que pueden facilitar a las pymes y emprendedores de nuestro país. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414
o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital, 8 y 20 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy me decías, hoy lo vas a tener complicado para elegir, ¿no? Con tanto tema de actualidad. Vas a tener que tirar el dado y averiguar por dónde quieres que empezar. A mí me han engañado porque me decían, no, septiembre, la primera semanita es de soft landing, de aterrizaje suave. Nada. O sea, ni Kim Jong-un, ni Xi Jinping, ni Trump, ahora Maduro. Como si todos quisieran iniciar con ganas y todos quieren sacar noticias. Bueno, con ganas y con mala leche, ¿eh? Con mucha mala porque leche. Alguno tiene el tinte torcido. Sí, yo creo que alguno estaba preparándose en vacaciones. Me acompaña Fernando Gómez Calcerrada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué color me traes, no? Bueno, el de vacaciones, el que hay que traer en vacaciones. Bueno, claro, totalmente provocado. De playa, claro. Y me acompaña también Abel Martín. Abel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Oye, la política nacional está que arde. Está que arde. Volvemos a arrancar el curso con, todo por decidirse. Claro, esto comentábamos, si Alex de la Iglesia se propone hacer una película sobre política nacional, se queda corto. No es capaz de llegar a donde se está llegando. El guión lo tiene hecho ya. Bueno, le ha superado las expectativas. Oye, muy rapidito. Hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, viaja a Reino Unido. Uno de los objetivos es estrechar lazos comerciales, pero justo mirando en clave internacional hay dos cosas muy importantes que han pasado en las últimas horas. Uno de ellos, Estados Unidos, Venezuela, nuevo conflicto, un ataque esta madrugada a una embarcación, 11 muertos. Dice que es que iban cargados de fentanilo. Maduro ha contestado, no ha tardado ni 0, Oye, Antonio, ¿tú esto cómo lo ves? Mira, justo estaba hablando antes con los compañeros, tuve la oportunidad este fin de semana de tener una comida con un expresidente de Venezuela, Pedro Carmona Estanga. Estuvimos hablando un poco de la tensión. Realmente cuando uno mira los efectivos que hay allí, se estaba hablando mucho en la prensa de que iba a haber un desembarco, pero realmente para desembarcar y tener tropas en tierra necesitan se habla de 150.000, 200.000 efectivos. Lo que hay es para poder hacer efectos más de operaciones puntuales y de extracción. Y a mí me da la sensación de que esta primera operación en la que hay 11 personas y en la que dicen que era el tren de Arauca, pues ahí lo que se está viendo es una llamada de atención ya de que va en serio Donald Trump, porque el efectivo que tiene movilizado tiene un coste de $150 millones diarios. Es decir, eso tener ahí esa cantidad de recursos durante un tiempo tampoco lo van a poder tener indefinidamente. Se está descontando por parte de la gente un poco que está muy metida en Venezuela de que algo se está moviendo dentro del propio ejército venezolano. Bueno, sí, es una acción de Estados Unidos. Bueno, decía Gustavo Aristegui que uno de los errores de Donald Trump es que se está enfrentando a todo el mundo y que se está quedando sin ningún tipo de aliado, sin ninguno. Sí, vamos a ver, Estados Unidos ya intervino en un tema de narcotráfico hace ya muchos años, lo recordaréis, Panamá, Noriega, pero era una situación completamente diferente, un país muy pequeño y con una gran presencia norteamericana. También Estados Unidos intentó, no sé si fueron 25 o 50 veces asesinar a Castro y nunca lo consiguió. Es decir, es un tema mucho más complicado y además con el desembarco fallido de Playa Girón. Esto lo que intenta es meter miedo y parar a este hombre y que de alguna manera la cúpula militar, al ver que sus recursos por el narcotráfico, o parte de la cúpula militar, por los recursos del narcotráfico se vean cortados, decidan, hacer un cambio ante la situación por el aislacionismo que tiene Venezuela este país. Pero también hay una contradicción, porque hace unas semanas el gobierno de Estados Unidos autorizó a Chevron a operar con el petróleo de Venezuela. Sí. Es decir, es la típica maniobra de Trump, que amaga y bueno. Yo creo que Maduro es consciente de que se le acaba el chollo a la narcodictadura que tiene allí montada en Venezuela y será cuestión de tiempo, porque como bien comentaban
los compañeros, Antonio decía 150 millones de dólares diarios. Al final esto hay que materializarlo de alguna manera. Yo creo que Trump ha mandado ahí todos los efectivos para que el ejemplo de ayer sea la realidad de cara al futuro, ¿no? Yo creo que en cuanto que dé el ok y realmente empiece la acción, Venezuela tiene muy poco que hacer. O sea que a mí me da la sensación de que lo tiene muy claro, quiere acabar con el narcotráfico que está llegando a Estados Unidos y ha puesto todos sus efectivos para que así sea. Yo creo que Maduro lo tiene muy difícil. Sí, y un tema simplemente para terminar de puntualizar. Hace un año o más de un año fueron las elecciones en Venezuela. Sí. Hubo un escándalo que iba a entrar un año después. No ha pasado nada. Bueno, llámalo elecciones, llámalo como quieras, sí, ¿no? Lo que sea. Sí. Bueno, en la otra parte del mundo, mientras que Trump se ha quedado sin ningún tipo de aliado, en la otra parte del mundo, pues hemos visto que China ha mostrado su poderío y se ha juntado con numerosos líderes, entre ellos Putin, Kim Jong-un, y contaba Gustavo Ariztegui que también hay otro aliado que ha sido China, que había estado algo distante en los últimos años, pero ahora que debido a la guerra arancelaria está buscando un acercamiento con China. Ahí Xi Jinping ha dicho, oye, estamos ante un nuevo orden mundial y aquí o paz o guerra, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, ¿cómo veis este nuevo tablero geopolítico y esta otra parte del mundo, ¿no? A mí lo que me llama un poco la atención es que antes teníamos un poco esa sensación de que estaban los países totalitarios o donde había modelos que no eran democráticos y los democráticos liderados por Estados Unidos. Pero la forma de actuar de Donald Trump nos quita ese modelo de que se esté actuando de forma diferente, porque al final es autocrática exactamente igual que están haciendo los otros. Esa proximidad que ha mostrado siempre con Putin a la hora de hablar y a la hora de sentarse. Yo creo que estamos muy inquietos en Europa porque nos hemos quedado descolocados, no sabemos hacia dónde mirar y hacia dónde tener referencias. Lo cierto es que, aprovechando ese aniversario que había de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, China ha querido hacer una demostración de fuerza. De todas maneras, sigamos teniendo un poco los números en la cabeza. El armamento y lo que es el presupuesto de defensa que tiene Estados Unidos sigue siendo igual que el de la mayoría de los países todos sumados juntos. O sea, estamos hablando de que son unas cifras que de lejos, China está mucho más lejos todavía. Sí, pero hay que tener en cuenta que el planteamiento que ha hecho China presentando armas inéditas y ese material de vanguardia que ha puesto ahí en el desfile, creo que es un aviso también a navegantes, hay que andarse con ojo, porque yo creo que es un potencial, o quiere demostrar que tiene potencial, y la situación ahora mismo yo creo que es tan tensa que tenemos que mirar con mucho cuidado todo lo que están haciendo, porque la foto con Kim Jong-un, con Putin, deja entrever un eje del mal muy peligroso de cara al futuro. Sí, la reunión que ha habido en Shanghái, el posterior desfile en Pekín, son inquietantes. La entrada de Putin de la mano de Modi, de indio, iban de la mano, entrando directamente al presidente chino, muestra una... A mí me flipa la liturgia. Todo. Sí, tiene todo, mucho... Las formas. Lo que hablan de esto de la gente especializada, el lenguaje no verbal, sí, a mí tiene me flipa. Muchísima importancia. Putin llamando al traductor. Venga usted para acá, que le quiero decir dos cosas a estos señores. Y la ropa, cómo van vestidos, me flipa. Sí, y luego la parafernalia de la mesa. Todo tiene mucho... Ahora, preocupa decir, la creación de ese bloque, que está lo mejorcito de cada familia. Está el de Corea del Norte, el de Irán, y es una preocupación y comercialmente muy importante. Ya. Bueno, comercialmente, aquí en Europa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne hoy en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer. Me acompaña Rubén García Quismondo, que es socio director de Coavala Abogados y Economistas. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué esperar de este encuentro entre Pedro Sánchez y Keir Starmer? Va sobre todo a estrechar lazos comerciales y también sobre la mesa entiendo que estará Gibraltar. Bueno, supongo que sí, ¿no? Las relaciones España-Reino Unido son muy importantes. Son dos socios que tienen una balanza de pagos muy importante. Es nuestro principal mercado en cuanto a la emisión de turistas. Y bueno, el tema de Gibraltar no es afortunado para ninguna de las dos partes, y yo creo que el acuerdo, pues desde el punto de vista británico es ganador, desde el punto de vista español es perdedor, pero
bueno, España suele acordar este tipo de cosas con el Reino Unido. También se va a reunir Pedro Sánchez con empresas españolas que están presentes allí en el Reino Unido, un Santander, un Avantia, un Indra, un Iberdrola. ¿Esas relaciones comerciales son fluidas desde el Brexit? ¿Cómo están siendo? Y sobre todo, ¿a qué va el presidente del Gobierno? ¿Qué se puede traer de Reino Unido? Bueno, las relaciones España-Reino Unido en cuanto a inversión extranjera o balanza por cuenta corriente de servicios comerciales, etcétera, son intensas, muy profundas y de mucho importe. El Reino Unido es el segundo destino de inversión exterior de España. España tiene inversiones en el Reino Unido en todos los sectores, cualquier sector que pensáramos, hotelero, infraestructuras, aéreo, bancario, seguros, de todo. En todos los sectores tiene inversión y tiene presencia España en el Reino Unido, y el Reino Unido lo tiene en España. La tiene en términos proporcionales, en menor proporción al Reino Unido en España, con lo cual sí, que España se convierta, pero yo eso quizá en este momento no lo veo un poco difícil. La relación entre dos partidos, uno socialdemócrata y el otro socialista, con un gobierno de coalición de izquierda, pues es buena, porque son en principio los dos partidos pues eran hermanos, ¿no? Ahora se han separado un poco en cuanto a la tendencia fundamentalmente que se aplica en España respecto a la que se aplica en el Reino Unido, que es una socialdemocracia pues muy seria y muy estable, ¿no? A diferencia de lo que quizá uno pueda ver de España, pero es una relación excelente, ¿no? Y supongo que, dado que a España pues no la visitan líderes extranjeros, pues hay que buscarlos e ir afuera a verlos, ¿no? Hay que buscarlos un momento donde ¿cómo es la imagen que se tiene en Reino Unido del presidente del gobierno español, que está acosado por numerosos escándalos y está ahora a punto de pactar con Carles Puigdemont? ¿Cómo se ve allí al presidente español en este momento? Bueno, a ver, los dos últimos noticias que se han tenido en el Reino Unido del presidente del gobierno de España son del Economist, en la publicación realizada en la primera semana de agosto, en la que le decía que tenía que convocar elecciones, que la situación en la que se encontraba no cabía que continuara, describía, hacía un análisis más o menos exhaustivo de la situación, y luego a mediados, hace una semana, se publicó en el Financial Times, en la primera página, una foto del presidente del gobierno con su esposa, en la que se daba mención a todos los casos de corrupción que afectan a la presidencia del gobierno de España en sus familiares y en otros, ¿no? Se daba una mención pues del caso de Coldo, de Ábalos, de Cerdán, de su esposa y de su hermano, ¿no? Así que la imagen que se tiene pues es muy negativa, lógicamente. En el Reino Unido la corrupción se considera un drama, algo muy negativo para la economía. Y esto le situará a Pedro Sánchez en una posición de debilidad, ¿no?, frente al Reino Unido, aunque Starmer tampoco está en su mejor momento. Starmer acaba de iniciar su mandato y tiene una mayoría parlamentaria total. Es decir, Starmer tiene mayoría absoluta en el Parlamento británico y no necesita coaliciones de ningún tipo. Otra cosa será lo que digan las encuestas a los meses de inicio de su gobierno. Eso es la situación de Starmer. Entonces la situación de España es completamente diferente. Yo creo que no hay que insistir en ello, ¿no? Y bueno, pues como he dicho antes, sus relaciones a través de la Internacional Socialista, uno un partido socialdemócrata con mayoría absoluta y otro pues un partido socialista en coalición con con aliados de izquierda, independentistas, y que le conlleva y muchísimos casos de corrupción y ni siquiera un presupuesto anual, ¿no? Si el Reino Unido un gobierno no continuaría después de un año sin un presupuesto, habría convocado elecciones. O sea, es que eso no es concebible. No es concebible. Bueno, aquí tampoco, pero seguimos, ¿no? Porque parece que esto del presupuesto es como algo voluntario. Ya, pero el presupuesto es la principal herramienta de política económica en el Reino Unido. Lógicamente, pues hay debates muy profundos sobre ellos, pero es que la situación es completamente distinta a partir de que uno tiene mayoría absoluta en el Parlamento y puede aprobar leyes y puede gobernar, en el sentido que a uno le guste o no le guste, y parece que a la población británica los casos que puedan haber afectado al primer ministro británico pues no les ha gustado, y el otro pues es que no tiene esa situación. Yo creo que analizar la situación de España no me corresponde a mí, pero quiero decir que es diferente. El día y la noche. Rubén García Quismondo, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Oye, ¿qué esperáis de este encuentro? Bueno, yo creo que... La verdad es que la situación es delicada y sí. la imagen del presidente fuera es telita. Sí, Rubén García ha hecho, yo creo que una fotografía, excepcional de la situación, ¿no? Porque hay que mirar allí y darse cuenta de que, como bien apuntaba, no vienen líderes europeos, no vienen líderes internacionales a visitar a Sánchez. Sánchez tiene que salir. De hecho, yo creo que lo que quiere es un poco cambiar esa imagen que está ahora mismo por los suelos en España y busca un poquito, pues, de foco internacional, ¿no? Y allí en el Reino Unido, pues evidentemente las últimas noticias que se han publicado no dejan nada bien en nuestro lugar, pero es que yo lo traslado. Esto, ¿qué confianza da a los inversores? ¿Qué confianza da a los mercados? ¿Quiere cerrar un acuerdo bilateral con el Reino Unido? Sí, pero ¿en qué posición quedamos? Él decía que España ahora mismo en cualquier tipo de acuerdo con el Reino Unido tiene una posición de perdedor, ¿no? Y eso es determinante para los intereses de los españoles. Sí, bueno, yo creo que hablaba el entrevistado. Hay una diferencia de la noche al día entre el Partido Laborista y el partido de Pedro Sánchez, ahora mismo. Brutal. O sea, no pertenecen a la misma familia, son dos temas diferentes. Hay un tema que es Gibraltar. Gibraltar, en efecto, es decir, para la población del campo de Gibraltar, de la línea, pues es una situación muy buena porque permite un tránsito fluido de esos trabajadores, pero desde el punto de vista general de España, pues lo que decía Rubén García, no sé qué ganamos con el tema. Y luego hay un tercer punto que imagino que hablarán, que es el tema de seguridad. El tema OTAN y el tema de Putin. Las declaraciones hace unos días del primer ministro alemán diciendo que había un peligro real con Rusia, es un tema que afecta muchísimo. Sí, el que tenga que salir fuera lo hace, yo creo que un poco porque necesita también oxigenarse y no quedarse demasiado tiempo aquí. Pero recordemos que la prensa internacional ha hecho portadas de él. Eso ya no es que simplemente esté en la tercera o la cuarta página o que salga en noticias de salseo. No. Ha salido en portada de periódicos muy relevantes, con lo cual, pues como se estaba diciendo aquí en la mesa, para nadie va a ser bueno ponerse a negociar en esa situación de debilidad. Uh-huh. Me voy a publicidad, volvemos. Hoy entramos en política nacional. Bueno, aquí tenemos también para dar y tomar, ¿no? Ayer lo de Salvador Illa y Carles Puigdemont. La siguiente fotografía que veremos será Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Es el prófugo más famoso de la justicia española. Es que esto me río por no llorar. Oye, tema presupuestos, tema condonación de la deuda. Que esto es simplemente que la deuda no se desaparece, sino que pasa del cajón de las autonomías al cajón de todos los españoles, o sea, del Estado, que somos todos nosotros. Bueno, publicidad y nada, libréis tensión. Hasta ahora. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
se hace exclusivamente para cumplir un compromiso y para aguantar una semana más, un mes más o si puede un año más el señor Sánchez en el poder. Y en eso está la quita, en eso está la financiación singular de Cataluña y en eso está el viaje que hace el señor Illa a ver al señor Puigdemont. Bueno, es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ayer decía pues que decía que iba a renunciar a la quita de la deuda a Andalucía y decía que todo esto es una operación política de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Hombre, sin duda, esto es una maniobra política, es que lo reconoció el presidente en la entrevista, lo reconoció ayer María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto se hace porque Esquerra Republicana de Cataluña pide que se haga, pero es que la realidad, que lo comentabas tú antes, Susana, es que igual que la energía que ni se pierde ni se destruye, se transforma, pues aquí la deuda esta, la quita, no se quita, se transforma, al final pasa de las comunidades autónomas a que la paguemos todos los españoles, y esto es una herramienta, una argucia política buscando una vez más pues contentar al independentismo catalán. Ahí está la foto además con Carles Puigdemont, que no es baladí. O sea, ¿tú crees que la siguiente vamos a ver sin duda alguna Sánchez con Puigdemont? Hombre, evidentemente, lo que pasa es que el presidente del gobierno lo está dilatando, está intentando darle pues esa zanahoria para que él vaya detrás, que poco a poco pues en el tiempo está intentando llevarlo lejos, pero sabe que esa imagen es muy dolorosa para él, para sus votantes. Es una imagen que pasará, pues yo creo que a la historia de la democracia de este país, pero al final se tendrá que dar si quiere continuar en la Moncloa. Sí, pero es verdad que se transforma, pero se transforma para mal para algunos ciudadanos, porque el ciudadano que tiene mayor deuda, que son comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad Autónoma de Cataluña, no va a tener la misma deuda cuando se le pasa a todos. Es decir, se le va a bajar, porque además si luego se hace la transformación del modelo de financiación y ya luego no tributan ello, pues al final te han hecho la bolita del trilero. O sea, al final lo que pagamos somos todos los demás y ellos no pagan. Y luego hay otro tema, en el caso de cuándo va a ir Sánchez a darse una vuelta por Waterloo. Tenemos que tener en cuenta que va a ser tan doloroso que tiene que ver qué puede sacar él ante los medios de comunicación para justificar esa visita. Porque si va y no se lleva nada, pues va a salir mucho peor. O sea, es decir, él tiene que ver a cambio de qué. A cambio de qué salgo yo en la prensa, porque eso va a ser una foto no solamente para España, va a salir una foto en muchos más sitios. Entonces a mí me parece que está viendo a ver si es verdad que puede sacar algo. Porque tiene que ir. Y se va a acabar yendo. Eso seguro, sí. Totalmente. El tema de la deuda es una anotación contable, nada más. Lo que antes estaba en un sitio ahora va a estar en otro asunto y luego se divide. Bueno, pero para beneficiar a Cataluña. Claro, para beneficiar a Cataluña, porque el siguiente paso, esto no se queda solo, sino que el siguiente paso es, oiga, aquí rompemos y entonces usted a mí no me reclama lo que el Estado. Eso es que pero en cambio los otros sí se quedan colgados. Y si va a ir a ver el señor presidente a Puigdemont, el señor presidente irá a ver a quien le diga Junts y como Esquerra. si tiene que ir a la luna. Como usted quiere ver a la Pantoja, pues se va a ver a la Pantoja. O al Dalai Lama. Oye, y las comunidades del Partido Popular han dicho no, que ellas no van a aceptar esta quita, ¿no? O sea, ¿tú lo ves un órdago o realmente no la van a aceptar? Y dice... Lo tienen difícil, tienen que argumentarlo de una manera porque desde el gobierno y desde todos los satélites alrededor a Pedro Sánchez están metiendo muchísima presión. Ayer María Jesús Montero ponía varios ejemplos, no es como ella decía, bueno, ¿qué familia que se le puede quitar la deuda de una hipoteca pues rechaza que esa deuda se le quite? Es decir, ellos están intentando por todos los medios que ese sea el mensaje que cale su relato. Evidentemente el Partido Popular a día de hoy está unido, dicen todas las comunidades autónomas que no va a haber quita, pero va a haber ese tira y afloja entre unos y otros porque al final... Y dices, ¿a día de hoy está unido? ¿Tú crees que esa Yo creo que unión... sí, yo creo que a día de hoy el Partido Popular se mantiene. ¿A día de hoy? Sí, a día de hoy. Claro, la cosa cambiará porque además es que el gobierno sabemos cómo funciona y todos los satélites a su alrededor van a meter muchísima presión para que al final intenten generar algún tipo de grieta en esa unidad que hay dentro de Génova, pero a día de hoy el Partido Popular se mantiene en sus 13. Ahora que estamos iniciando el curso académico y yo diría que el curso lectivo, hay que pensar cómo van a actuar tantos ministros que tienen una doble agenda, como el caso de la ministra o la vicepresidenta de Economía, que tienen que empezar a pensar en los votantes del partido, o sea, allí en Andalucía, en una situación tan delicada. O sea, tiene que hacer un giro, igual que, porque hay dos comunidades autónomas que arrancan ya el año que viene, que va a ser Andalucía y Castilla y León. Y bueno, pues ahí tenemos un ejercicio complejo de qué agenda van a tener que manejar ellos ante esa situación, ¿no? Y por eso yo creo que con esto lo tiene muy difícil ciertos, o sea, en este caso Andalucía está muy complicado de poder justificar cosas que no van a ser tan fáciles de poder justificar.
Sí, lo que pasa es que no es fácil de explicar, porque esto tiene una parte técnica complicada. Y el mensaje es, os hemos quitado 17.000 millones. Ya no debéis 17.000 millones. Claro, lo que no se cuentan es que, oye, ahora os toca el tanto por cien de 83.000 millones. Claro, y eso es difícil. Lo tiene muy complicado esta señora, en efecto, porque está haciendo el doblete todos los fines de semana. Pero claro, ese es el mensaje que lanzan. Claro, al final es un mensaje, bueno, pues para zapatillas, para andar por casa y no preguntarse nada más. Bueno, hoy hablaba el invitado Rubén García Quismondo de los presupuestos del Estado, de los presupuestos de un país. Y decía, bueno, en Reino Unido, si no se aprueban los presupuestos, el gobierno cae. Estamos viendo lo que pasa en Francia. O sea, los presupuestos no se van a aprobar y el gobierno va a caer en bloque. Ya están aquí, tic-tac, contando. Bueno, aquí vamos por 3 prórrogas de los presupuestos de un gobierno anterior. Hoy mismo Hacienda inicia la elaboración de los presupuestos y ya se ha dicho que se tendrán a finales de año. ¿Se tendrán a finales de año o no importa? Porque en la entrevista del otro día con Pepa Bueno, el presidente del gobierno daba a entender que esto es voluntario, o sea, lo de obligación constitucional. Porque él es consciente a día de hoy que no tiene los apoyos. Pero decía, no, si lo importante, eso es una herramienta, lo importante es crecer y crear empleo. O sea, yo ahí flipé. Claro, dice que es un instrumento y no un fin. Él es consciente de que no tiene los apoyos de sus propios socios, entonces está en una situación muy delicada, pero es que cabe recordar que es que este gobierno está incumpliendo la Constitución. Es que este gobierno no tiene unos presupuestos de otro gobierno, que es que había otros socios en aquel momento en Moncloa, que es que lo votaron otros diputados con otras Cortes Generales. Estamos hablando que es un presupuesto del 2023, que es que en 7 años se han aprobado 3 cuentas del Estado. Entonces, la situación es muy compleja. Yo creo que él, evidentemente, es consciente de que a día de hoy no los tiene. ¿Por qué? Porque el propio Puigdemont ha deslizado que es que si le da el ok a los presupuestos ya no tiene nada que hacer. Pierde cualquier carta que tenga para jugar en la mesa. Claro. Y en este duelo de trileros es a ver quién puede más hasta el final. Pedro Sánchez lo tiene difícil. Evidentemente, a día de hoy los presupuestos no van a seguir porque además Podemos tampoco quiere. Entonces, y yo además hay un tema que me parece muy relevante. Podría haber otro momento en la historia de la humanidad en la que puedes estar como país sin presupuestos. Pero la situación que tenemos geopolítica hoy en día, estar sin presupuestos es de suicidio. O sea, es decir, nosotros tenemos una presión porque cada vez más nos están exigiendo que tengamos una inversión en armamento que no sabemos de dónde va a salir porque los presupuestos no sabemos ni cuáles son, no sabemos ni qué partidas hay. Es decir, estamos en una situación en la que es muy difícil que ningún gobierno hoy en día en geopolítica pueda no tener un orden, porque para cualquier empresa un presupuesto al final es un cuaderno de bitácora de saber cómo voy a hacer, qué voy a invertir, qué voy a gastar, qué es lo que tengo. No tenemos nada de eso. Y lo peor de todo esto es que cuando nos ponemos a hablar de lo que está cediendo el gobierno a Cataluña, es que para Junts y para la Esquerra Republicana, yo creo que se les queda en cierto momento cara de tontos, porque el que se lo está beneficiando es Illa. O sea, porque todo lo que se está dando para Cataluña, ahora mismo el que hace caja es Illa ante los catalanes. Y entonces estás pidiéndole cosas para que el otro se beneficie. Entonces a mí me parece que, desde luego, no van a querer soltar presupuestos aprobados, seguro Junts. Pero es que volvemos a lo que estabais diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Podemos, a mí me parece que tampoco va a querer seguir siendo simplemente una parte, un apéndice más de lo que diga Sumar, y ellos van a querer empezar a tener personal ahí. Veremos a ver si no por ahí viene el roto del descosido. Bueno, está entretenido, ¿no? Está entretenido el día y está, bueno, pues no sé si para película o para serie o para cómic o no sé, o para echarse a llorar. O para echarse a llorar. Para serie y continuará. Y continuará. Para Netflix. Esto no tiene fin. Estamos en serie. Como las películas, un mes más tarde. Un mes más tarde, no sigue. Abel, un auténtico placer. Fernando, cuídate mucho, te veo estupendo. Y Antonio, gracias. Nada, a por el miércoles. Un abrazo. Adiós, chao. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y Asturias, pudiendo alcanzar el Cantábrico y Pirineo Occidental, que por la tarde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. En el resto predominarán cielos nubosos o despejados. Las temperaturas en aumento en general en la península y Baleares, sin cambios o en descenso en Rías Baixas, Alborán y litorales sudeste. En Canarias, pocos cambios. Las máximas pueden superar los 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 en litorales del área mediterránea y de Cádiz. Los vientos serán flojos o moderados, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Galicia y Cantábrico.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Nueve minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, preapertura. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el mercado? Pues parece que vamos a tener rebote. El futuro del IBEX 35 sube un 0,25% después de que el selectivo haya perdido casi 2,5 puntos porcentuales en 3 sesiones. Las ventas han alcanzado a la bolsa, pero también de forma muy especial a la deuda. Por lo tanto, también vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en ese mercado. Hemos visto recientemente cómo los bonos de Estados Unidos y de países como Japón, Francia y Reino Unido han experimentado una fuerte subida en sus rentabilidades. En la zona euro vamos a estar atentos de los PMIs compuestos, un dato que también se publica en el Reino Unido. Igualmente, en la eurozona tenemos el índice de precios de producción de julio. Conoceremos las palabras que diga la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la 9ª conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Y desde Estados Unidos nos llegarán los pedidos de fábrica de julio, la encuesta Holtz de ofertas de empleo y los datos de pedidos de bienes duraderos. Además, a las 8 de la tarde se publica el libro BEIS de la Reserva Federal. En España tenemos la prima de riesgo en 61 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años sube hasta el 3,39%. En Europa. Futuro del Eurostock subiendo un 0,59%, 0,50 sube el del CAC 40 francés y el DAX alemán se apunta a una alza al futuro del 0,47% en un día donde estamos atentos a que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, va a inaugurar esa 9ª conferencia sobre la Junta Europea de Riesgo Sistémico y hay una conferencia bancaria organizada por el Handelsblatt y en donde entrarán los CEOs de Deutsche Bank, Commerzbank o Unicredit, entre otros. En los futuros americanos, futuros que vienen con subidas del 0,35% para el Nasdaq 100, pero con caída del 0,27% para el Dow Jones. El Nikkei de Tokio se apunta a una caída del 0,82%, el Hansen está operando con una bajada del 0,89% y el Kospi coreano, uno de los más destacados dentro de estos mercados asiáticos, sube un 0,38%. Lanzador cotiza en máximo, subida del 0,28% y se cotiza en $3.602. Crudo West Texas en 65,41, petróleo Brent de referencia europea en 68,92 y cruce euro-dólar 1,1637 desfavorable a nuestra moneda. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y hoy el mercado a qué está? Bueno, hoy no hay datos macroeconómicos importantes. Simplemente en Estados Unidos a las 4 la encuesta de oferta de trabajos de JOLTS, que se espera que se modere, aunque lo importante, este dato será un adelanto al dato importante del viernes. Y en cuanto a datos micros, los resultados de Salesforce, pero serán al cierre del mercado. El mercado creemos que hoy estará pendiente, pues como ayer, de las tires de
de gobiernos máximos como la de Reino Unido a 30 años, Japón, está ahora mismo afectando más al mercado. Justo estoy viendo el 30 años en Estados Unidos está en el 4,99%, el de Japón en el 2,43%, Reino Unido en el 5,70%, Francia en el 4,50% y Alemania en el 3,42%. Estos son rentabilidades del 30 años en estos países. ¿Por qué la tensión? ¿Dónde estaríamos en nivel de alarma? Bueno, la tensión viene por los elevados déficits públicos de los gobiernos y las dificultades a la hora de tomar medidas de política monetaria para reducir esos déficits. Ayer en Reino Unido hubo una preocupación por la estabilidad fiscal, por los cambios que ha introducido el primer ministro británico a su grupo de consejeros en asuntos económicos, dejando menor relevancia a la canciller de Hacienda, que está tratando de reducir el déficit fiscal. En Francia tenemos el lunes la moción de confianza, donde vamos a ver si Macron consigue nombrar otro primer ministro que forme un nuevo gobierno o es necesario convocar elecciones, lo que retrasaría todavía mucho más la aprobación de presupuestos generales para el 2026. En Estados Unidos, la decisión de un tribunal de declarar ilegales las tarifas pues también pone presión para el déficit público, porque recordemos que son primordiales para la contención del déficit y bueno, estamos viendo dificultades en todos los gobiernos para reducir esos déficits. Veo algunas materias primas disparadas, especialmente el oro y la plata. ¿Esto qué refleja? Bueno, refleja que las expectativas de mayores bajadas de tipos pues hace que estos activos sean más interesantes y sobre todo como activo refugio. El oro siempre ha sido activo refugio. Ayer marcó nuevos máximos históricos en niveles por encima de $3.500 onza y nosotros sí que estamos muy positivos con la plata. Creemos que a estos precios tiene más recorrido que incluso el oro. Y por contra vimos al cobre, que ha caído bastante ante la revisión de perspectivas de China. Hoy estaremos muy pendientes del libro Face de la Reserva Federal de Estados Unidos. Casi ponemos la mano en el fuego con que habrá recorte de tipos de interés este mes y será el primero de otro más antes de que termine el año. Nosotros esperamos dos bajadas en este año. Una ahora en septiembre, 17 de septiembre, la probabilidad es superior al 90%, y otra en la reunión de noviembre. Y de cara al año que viene se esperan 4 bajadas más de tipo de interés. El mercado lo da por hecho. Aunque saliese un dato malo de empleo del viernes, creemos que la bajada de tipos de interés se va a producir la primera en Estados Unidos este 17 de septiembre. ¿Y en Europa preocupación por la inflación y por lo tanto los tipos no van a bajar? ¿Ya han visto el suelo? Sí, en Europa, bueno, preocupación, pero está en niveles cercanos al objetivo del BCE. Salió un dato del 2,1 y el objetivo es del 2%. Nosotros creemos que en estas próximas reuniones no va a haber bajadas del BCE, pero sí esperamos una bajada más a final de año por parte del Banco Central Europeo, que lo sitúe por debajo del 2% ante la debilidad del crecimiento económico europeo. Muy bien. Pues David Cortina, Santander Private Banking, gracias y a por el miércoles. Buen día. Gracias, Susana. Gracias. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil